Vamos a iniciar formalmente con la explicación de sistema de unidades de medida. Cuando hablamos de los sistemas de unidades de medida, nos estamos refiriendo a las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas, recuerden, son aquellas en la cual es todo lo que se puede medir. Por ejemplo, una magnitud física, la longitud que usted utiliza un instrumento, puede ser una cinta métrica, un pie de rey o una regla, y usted obtiene una medida. Otra magnitud física es el tiempo, que usted utiliza un cronómetro y puede medir el tiempo. Ahora bien, las magnitudes físicas tienen diferentes sistemas de unidades de medición. Porque, por ejemplo, a veces escuchamos que la longitud tiene una medida en metros. Por ejemplo, esa pared tiene 5 metros. Sin embargo, también escuchamos el término pie. Esa pared tiene 40 pies. Lo mismo sucede cuando escuchamos libras, escuchamos kilogramos y también hasta en la misma temperatura que escuchamos 32 grados Celsius, escuchamos 70 Fahrenheit. Entonces, lo que pasa es que hay diferentes sistemas de unidades de medida. Entre los más utilizados está el sistema MKS, que es el sistema internacional, está el sistema inglés y está el sistema sexagesimal. Esos tres sistemas de unidad de medida son los más utilizados. Ahora bien, cada uno de ellos, cada uno de ellos tiene diferentes unidades. Por ejemplo, la masa. En el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos. Sin embargo, en el sistema inglés, la masa se mide en libra. En el sistema sexagesimal, la masa se mide en gramos. Lo mismo ocurre también con la longitud. La longitud en el sistema internacional MKS se mide en metro. Ahora bien, en el sistema inglés se mide en pie. Aquí en su pantalla, ustedes tienen las principales magnitudes. Digo principales porque esas no son todas. Tienen las magnitudes, el símbolo que representa a cada magnitud y su unidad de medida en el sistema internacional. Hay que recalcar que el tiempo que se mide en segundos en el sistema internacional también se mide en el sistema sexagesimal y en el sistema inglés se mide en segundos. En los tres sistemas el tiempo se mide en segundos. Ahora bien, aquí en este segundo cuadro usted puede observar algunas referencias de comparaciones del sistema inglés y el sistema internacional. Porque, por ejemplo, como ya le había explicado, longitud en el sistema inglés, en pie, en metro, en el sistema internacional. La masa en el sistema inglés, en libra, en el sistema internacional, en kilogramos, y así sucesivamente.
Cuando hablamos de magnitudes físicas, hay magnitudes que son fundamentales, como la que usted puede apreciar en el primer recuadro, que son magnitudes principales. Pero también las magnitudes físicas se clasifican en magnitudes derivadas. Por ejemplo, tenemos la velocidad, que es una magnitud derivada, porque su sistema de medida en el sistema internacional es metros sobre segundo. Ahora bien, en el sistema inglés, pies sobre segundo. Otra unidad o magnitud derivada sería la aceleración. La aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional y en el sistema inglés pie sobre segundo al cuadrado. Esas son magnitudes derivadas. Ahora bien, es importante conocer lo que son las conversiones de unidades de medida. Porque cuando hablamos de metro, podemos llevar a pie, podemos llevar a pulgada, podemos llevar a kilómetro. Ahora bien, una conversión de unidades de medida siempre se hace en una conversión de una magnitud de su misma naturaleza. Preste mucha atención. Una magnitud de su misma naturaleza. ¿Por qué? Porque usted no puede convertir de kilómetro a libra, porque libra es una unidad de la masa, de la magnitud de la masa. Las conversiones se hacen en un mismo renglón. Usted no puede convertir de una magnitud tiempo, vamos a decir hora, usted no puede convertir a metro, porque es una magnitud del tiempo y la otra es una magnitud de longitud. Las conversiones se hacen en su mismo renglón, en su misma naturaleza. Usted puede hacer una conversión de hora a minuto o puede hacer una conversión de minuto a segundo, porque esas son tres unidades que pertenecen a la magnitud del tiempo. Ahora bien, para usted hacer una conversión, lo primero que usted necesita conocer son las tablas de equivalencia. Eso es lo primero que usted tiene que conocer. Las tablas de equivalencia. Yo les recomiendo que descarguen las tablas de equivalencia de unidades de medida. Aquí hay una pequeña tabla del sistema inglés y el sistema internacional, donde pulgada en el sistema inglés equivale a 2.54 centímetros en el sistema internacional. El pie equivale a 30.48 centímetros. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en la masa te dice que una onza equivale a 28.35 gramos en el sistema internacional. Son diferentes equivalencias. Te repito, para tú hacer una conversión, tiene que conocer su equivalencia. A sinceridad, son muchas equivalencias. Tal vez tú no te la puedes aprender todas, pero sí hay equivalencias que son básicas que todo ingeniero tiene que manejar. Por ejemplo, un ingeniero tiene que saber que
En un metro hay 100 centímetros. Eso es algo básico. Que un pie tiene 12 pulgadas, que una hora son 60 minutos. Esas son equivalencias básicas que todo ingeniero debe de conocer. Ahora bien, para tú hacer una conversión de unidades de medida, recuerda, en la misma naturaleza de una magnitud. Para tú hacer una conversión de unidades de medida, tú necesitas conocer la equivalencia y hay dos métodos. Hay dos métodos. Está el método de la regla de 3 y está el método de fracciones. Veamos un ejemplo. Vamos a utilizar el método de la regla de 3. Imagínate que tú quieres hacer una conversión de 50 pulgadas a centímetros. Ambas son unidades de longitud. En inglés, la pulgada se tiene una abreviatura, una I minúscula con una N. Entonces, para tú hacer esa conversión, lo primero que tú tienes que saber es la equivalencia. O sea, cuánto equivale una pulgada en centímetros. Entonces, sabemos que la equivalencia de una pulgada en centímetros son 2,54 centímetros. Eso es lo primero que yo tengo que saber, la equivalencia. Si voy a utilizar el método de la regla de 3, coloco la equivalencia, que es 1 punto, perdón, es una pulgada, es igual a 2,54 centímetros. Esa es su equivalencia. La coloco primero. Y debajo coloco las 50 pulgadas que yo quiero llevar a centímetros. Coloco una X porque es la variable que yo voy a buscar y no conozco. La regla de 3 consiste en usted hacer una multiplicación en lo que llamamos la famosa cruz. Una pulgada por X y 50 pulgadas por 2,54 centímetros. Normalmente, la X siempre va a quedar del lado izquierdo de la igualdad. Y va a quedar las multiplicaciones del lado derecho dividiendo a una pulgada. Esto se hace con el fin de que usted puede eliminar pulgada con pulgada, porque si usted tiene una pulgada en el numerador y otra en el denominador, se eliminan para que el resultado te dé en centímetros. En este caso, 50 por 2,54 te va a dar 127 centímetros. Ese es el concepto de la regla de 3. Ahora bien, vamos a ver el método de fracciones. El método de fracciones, particularmente, a mí me gusta utilizarlo más que la regla de 3, porque sobre todo
cuando tú haces una conversión de magnitudes derivadas, es mucho más fácil. Presta atención al método de fracciones. Vamos a utilizar el mismo caso. Vamos a llevar 50 pulgadas a centímetros y ya conocemos su equivalencia, que es una pulgada, equivale a 2,54 centímetros. Esa es su equivalencia. ¿Qué nosotros hacemos en este caso? Si es el método de fracciones. Las 50 pulgadas que queremos llevar a centímetros, colocamos 50 pulgadas y la vamos a multiplicar. La vamos a multiplicar por la equivalencia. Esa equivalencia la vamos a convertir en una fracción. La vamos a convertir en una fracción. Recuerda que una fracción, un numerador, que es el número que está arriba, y un denominador, el número que está abajo. Ahora bien, siempre como denominador vamos a colocar la unidad que queremos tachar, eliminar. Por eso es que tú notas que 2,54 centímetros yo lo dejo como numerador para que se elimine pulgada con pulgada y el resultado me va a dar en centímetros. Vamos a ver otro pequeño ejemplo adicional. Imagínate lo siguiente. Tenemos 50 metros y esos 50 metros lo queremos llevar a centímetros. Queremos una conversión en centímetros. Lo primero que yo tengo que saber es la equivalencia de un metro. ¿Cuánto equivale un metro en centímetros? Eso es lo primero que yo tengo que saber. Un metro equivale a 100 centímetros. Esa es su equivalencia. Ahora bien, coloco, en este caso, los 50 metros que yo quiero llevar a centímetros. Y lo voy a multiplicar por una fracción. Esa fracción va a ser la fracción de la equivalencia. Como yo tengo un metro aquí, ese metro lo voy a colocar como denominador. Porque yo lo que quiero es que se elimine metro con metro para que el resultado me quede en centímetros. Y como numerador voy a colocar los 100 centímetros. Cuando yo haga ahora esa multiplicación, se van a eliminar metros
se va a eliminar con metro. 50 por 100, en este caso, recuerda que serían 5.000. Sería en este caso 5.000 centímetros. Vamos a agregar el signo de igualdad. Recuerda que siempre se debe de especificar la unidad de medida. Eso es importante. Cada vez que usted vaya, por ejemplo, a otorgar una información, la longitud, por ejemplo, la longitud de una pared. Usted no puede decir que la pared mide 10. Usted tiene que especificar si son 10 centímetros, si son 10 metros, si son 10 pulgadas. Siempre el resultado o la información que usted vaya a otorgar tiene que tener el resultado, su unidad de medida. Veamos otro ejemplo. Vamos con el ejemplo 2. Esta es una magnitud derivada, que es la velocidad. Normalmente hemos escuchado el autobús, la guagua, el carro va a 80 kilómetros por hora. Una magnitud muy usada en nuestro país. Aquí tenemos una mezcla de diferentes sistemas de unidades de medida. Aquí utilizamos un poco del sistema internacional, utilizamos un poco del sistema inglés, utilizamos un poco del sistema sexagesimal, y así es que estamos aquí en nuestro país. Porque, por ejemplo, aquí medimos una superficie en metro cuadrado, que es el sistema internacional, pero cuando vamos a una bodega, la carne la compramos por libra y libre del sistema inglés, y así sucesivamente. Aquí tenemos una combinación de todo. Entonces, aquí tenemos 50 kilómetros por hora que vamos a llevar a metros sobre segundo, que es la unidad en el sistema internacional. Pero para yo llevar, debo de conocer la equivalencia básica. Un kilómetro que equivale a metro y una hora que equivale en segundo. Por ejemplo, un kilómetro, ya yo sé que su equivalencia es 1.000 metros. Una hora, su equivalencia en segundos serían 3.600 segundos. Ahora bien, colocamos los 50 kilómetros por hora que queremos hacer la conversión y lo vamos a multiplicar por las fracciones. Como aquí yo tengo un kilómetro, en este caso, como numerador, debo de colocar el kilómetro como denominador y los metros que me queden como numerador. La hora, como está como denominador, debo de colocar la hora como numerador y los segundos entonces como denominador. ¿Qué yo busco con eso?
que kilómetros se eliminen y horas se eliminen para que el resultado quede en metros sobre segundo. 50 por 1000 metros sería 50.000 metros. 1 por 3600 segundos sería 3600 segundos. Cuando hago la división, me quedaría 13.9 metros sobre segundo. Por eso es que te dije que en medio de la fracción es mucho más eficiente, sobre todo cuando estamos haciendo conversiones de magnitudes derivadas. Veamos ahora un ejemplo de área. Vamos a ver el ejemplo número 3 de área o superficie. Imagínate que tenemos un terreno. Tenemos un terreno. Ese terreno tiene, en este caso, 50 metros. Ese terreno tiene 50 metros de ancho. De profundidad hacia lo largo tiene 100 metros.
Ok. Entonces, si yo quiero llevar 5.000 metros cuadrados a pie cuadrado, tengo que conocer su equivalencia, donde un metro equivale a 3.28 pies. Recuerda que las abreviaturas en inglés de pie es una F y una T, que en este caso proviene de feet. Cuando tú veas esa abreviatura significa pie. Es importante que tú la conozcas, las abreviaturas, porque por ejemplo una M significa metro, una K con una M kilómetro, una C con una M centímetro. Entonces es bueno relacionarse con las abreviaturas. Ahora bien, los 5.000 metros al cuadrado lo voy a multiplicar por la fracción de un metro y como numerador voy a dejar los 3.28 pies. Pero ¿qué sucede en este caso? Metro cuadrado con metro no se va a eliminar. Eso es importante que tú prestes atención. Metro al cuadrado con metro no se elimina. Debemos entonces la fracción, en este caso debemos colocarle una potencia de 2 para que se elimine. Aquí no cometas el error de decir 3.28 por 2, porque es una potencia. Ahí recuerda que es 3.28 por 3.28. Entonces, en este caso,
en este caso, ya tú ahí sí puedes, en este caso ahí ya tú sí puedes hacer la eliminación de términos. Ahí tú puedes hacer, te repito, la eliminación de los términos. Porque en metro cuadrado ya sí se puede tachar con los metros cuadrados. Cuando tú la fracción la eleva a una potencia de 2, recuerda que también los pies como los metros van a estar al cuadrado, porque un metro por un metro, los exponentes se van a sumar y cuando tú multiplicas 3.28 pies por 3.28 pies, los exponentes se suman. Ahora sí, en ese resultado te va a dar pie al cuadrado, porque recuerda que ya sí se van a eliminar, en este caso se van a eliminar metro cuadrado. Es importante que tú conozcas este concepto para esas magnitudes que son sobre todo el área y también el volumen. Recuerda que el volumen se mide en metro cúbico y si tú lo quieres llevar a centímetro cúbico o lo quieres llevar a pie cúbico, prácticamente tú sigues el mismo procedimiento. Si fuera el volumen, por ejemplo, 5.000 metros cúbicos, llevarlo a pie cúbico. En vez de la potencia, tú colocar un 2, colocaría el cubo o el 3, como también le podemos llamar. Y ahí tú puedes llevar, ahí tú puedes llevar de metros cúbicos a pie cúbico. Solamente lo que varía es cambiar la potencia. En vez de colocar una potencia de 2, coloco una potencia de 3. Entonces, si multiplicamos los 5.000 por 10.7584, eso tendremos un resultado, en este caso, de 53.792. Pie cuadrado, que no se te olvide la unidad de referencia. Es importante conocer las unidades de medida porque, de hecho, en la cinta métrica que utilizamos eh, están algunas unidades de medida. Por ejemplo, presta atención a esta cinta métrica, a esta imagen que te estoy compartiendo. La cinta métrica tiene una línea centralizada donde en la parte superior está la unidad de pulgada y en la parte inferior están los centímetros. Hay que resaltar que los centímetros tienen unas pequeñas líneas que son las que son en milímetros. Cuando tú utilizas una cinta métrica, normalmente el 100 está en rojo. Cuando está en rojo ese 100 significa que tú llegaste a 1 metro.
O sea, la cinta métrica tú puedes medir en el sistema internacional como también en el sistema inglés. En la parte superior, las pulgadas, cuando llegan a 12 pulgadas, el número está en rojo indicándote que tú llegaste a un pie, porque 12 pulgadas equivale a un pie. Ahora bien, las pulgadas se dividen en este caso, en 16 partes. Las pulgadas se dividen en 16 partes. Es importante que tú conozcas cómo se llama cada línea que hay entre una pulgada. La primera línea es un 16avo. La segunda línea es 2/16, pero podemos abreviarla. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 16 es 8 y sería un octavo. La tercera línea se llama 3/16. La cuarta línea se llama 4/16. Si tú le sacas la cuarta, te queda 1, y si le sacas la cuarta 16, te queda 4, y es lo que llamamos una cuarta. Entonces, la línea centralizada es lo que normalmente le llamamos una pulgada. Perdón, media pulgada. Media pulgada porque está en el centro. Te repito, es importante que tú conozcas e identifique el nombre de cada línea que está entre una pulgada y otra. Te repito, una pulgada se divide en 16 fracciones, en 16 partes, donde cada línea es un 16avo. Espero que te haya gustado la explicación de las conversiones de unidades. Recuerda que si tiene alguna duda, y necesita alguna explicación adicional, estamos a la orden. Puedes, en este caso, enviarme los comentarios para colocarte videos tutoriales sobre el tema en algunos aspectos que tú tengas alguna duda o incertidumbres.